Presentamos como tal al doctor Miguel Valdovinos con su tema Tegoprazan, nuevas evidencias en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ácido. El doctor Miguel es gastroenterólogo endoscopista del Hospital Médica Sur, Ciudad de México. Muy buenas tardes. Agradezco al comité organizador la invitación y a los laboratorios Carnot para estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar de un tema médico, no tanto endoscópico, aunque verán que hay algunas implicaciones de endoscopía. Y vamos a hablar sobre los nuevos fármacos, que son los bloqueadores competitivos del potasio, en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ácido. Ustedes saben que tenemos fármacos bastante eficientes para tratar algunas de estas enfermedades relacionadas al ácido, sobre todo la enfermedad por reflujo, la úlcera péptica, el Helicobacter pylori, pero los PCABs han tenido ya nuevas evidencias sobre tratamiento de otras enfermedades relacionadas al ácido, como es la dispepsia, la hemorragia digestiva. Esta es la historia de los fármacos antisecretores desde el advenimiento de la cimetidina hasta el desarrollo de los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol a finales de los 80 y posteriormente en el año 2000 la aparición de los PCABs. Y recuerden, estos fármacos actúan de manera diferente, es un mecanismo de acción diferente de los inhibidores de bomba de protones. Estos actúan directamente sobre la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, mientras que los PCABs actúan bloqueando los canales de potasio de tal manera que interfieren con la salida del hidrógeno dentro de la célula parietal y evita la formación de ácido. Esta es una inhibición totalmente competitiva. Y esta es probablemente la gráfica de farmacocinética más importante relacionada con la diferencia entre los PCABs y los inhibidores de bomba de protones. Los PCABs, como ven ustedes, desde la primera dosis logran una inhibición máxima del ácido, elevando el pH esofágico por arriba de 4 desde la primera dosis, mientras que con los inhibidores de bomba de protones requerimos hasta de 5 días para lograr la inhibición máxima de ácido. Y vean ustedes, el desarrollo de estos fármacos es exponencial y actualmente hay otros PCABs. En Latinoamérica disponemos del vonoprazan, del tegoprazan y del fexuprazan, pero vean ustedes cómo en Asia ya se ha desarrollado el keverprazan y el sastaprazan. Muy importante saber que cada uno de estos fármacos tiene una molécula completamente diferente. Son moléculas diferentes y por ahí, por esto se explica sus diferentes mecanismos de acción. La vida media de estos fármacos oscila entre 7 a 10 horas. Y lo más importante es que vean ustedes que a los 7 días de tratamiento se logra llevar el pH intragástrico por arriba de 4, casi en el 100% de las moléculas que tienen este mecanismo de acción, y como ven, en ninguno de ellos se produce la fuga ácida nocturna. Tegoprazan en la enfermedad por reflujo ha demostrado ser el PCAB más rápido, actúa aproximadamente a los 30 minutos de haberse ingerido la dosis, logra un control de reflujo nocturno satisfactorio, no se debe de administrar o no tiene importancia su relación con los alimentos, ha demostrado ser más efectivo en las esofagitis graves por su metabolismo diferente de la isoenzima 12-19, tiene una baja interacción fármaco-fármaco y tiene una dosificación muy simple una vez al día. Les presento la evidencia de cómo tegoprazan ha sido bastante efectivo en el manejo de la enfermedad por reflujo. Este es el estudio seminal que se llevó a cabo en Corea en 302 pacientes. Se incluyeron pacientes con todos los grados de esofagitis. Se comparó tegoprazan 50 miligramos contra esomeprazol 40 miligramos una vez al día
y los resultados muestran que el tegoprazán no fue inferior al esomeprazol. Sin embargo, en el subanálisis de estos estudios seminales se observó que la dosis de tegoprazán fue más efectiva para la cicatrización de las esofagitis graves, esofagitis grados B, C o D, y en el tratamiento de mantenimiento de la esofagitis erosiva, tegoprazán 25 miligramos fue significativamente superior al lansoprazol. De este estudio seminal se concluye, pues, que tegoprazán es altamente efectivo en la cicatrización de esofagitis erosiva, sobre todo en las esofagitis graves y también en el mantenimiento de la enfermedad libre de erosiones. La otra variante, la más frecuente de la enfermedad por reflujo, es la enfermedad no erosiva, y los estudios con tegoprazán mostraron también en Corea del Sur en 302 pacientes que a la semana 2, desde la semana 2 hasta la semana 4, tegoprazán fue superior al placebo en el alivio de los síntomas, y este ocurre desde el primer día de su administración. A las 4 semanas se logra un 80% del control de los síntomas en la enfermedad por reflujo no erosiva. Hay experiencia fuera de los países asiáticos. Bueno, en México realizamos ya el primer estudio comparativo de tegoprazán contra pantoprazol en pacientes con enfermedad erosiva y demostramos que tegoprazán a la semana mejora significativamente los síntomas en la enfermedad erosiva, controla la calidad de vida de los pacientes, mejora desde la primera semana, y cerca del 60% de los pacientes con enfermedad erosiva están libres de síntomas a la semana de tratamiento, y después de 4 semanas se logra una cicatrización del 90% de las erosiones esofágicas. De tal forma que este es uno de los primeros estudios realizados en Latinoamérica que demuestra que en nuestra población tegoprazán es efectivo en la enfermedad erosiva. ¿Qué otras nuevas evidencias hay con esta molécula? Recuerden ustedes que el factor que complica la calidad de vida de los pacientes con enfermedad por reflujo es el reflujo nocturno y el trastorno del sueño asociado al reflujo nocturno. Y vean ustedes en este estudio, 46 pacientes con esofagitis, reflujo nocturno y trastornos del sueño fueron aleatorizados a recibir tegoprazán 50 miligramos contra esomeprazol 40 miligramos, y vean cómo a las 2 semanas de tratamiento con tegoprazán se logró un alivio significativo de los síntomas nocturnos y una completa resolución de los síntomas en el 50% de los casos, significativamente mayor que con el uso de esomeprazol. Ya hay más evidencia contundente en estos metaanálisis en red que muestran que vonoprazán y tegoprazán, es decir, los PCABs, son mucho más efectivos que los antagonistas H2 o los inhibidores de bomba de protones, incluyendo los de nueva generación, de tal forma que para el control del reflujo nocturno, los PCABs y especialmente tegoprazán tienen una evidencia robusta del control de este problema. El Helicobacter pylori es altamente prevalente en países de Latinoamérica como en Colombia y en México, y les voy a presentar nuevas evidencias muy interesantes de cómo ha evolucionado el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Es un estudio en Asia, en 139 pacientes coreanos, en donde se compararon un esquema con tegoprazán doble dosis y esquema cuádruple, recibiendo bismuto, amoxicilina, y en amoxicilina se prescribió a 1000 miligramos 2 veces al día, comparado con 500 miligramos 4 veces al día, y los resultados muestran que la tasa de erradicación, vean ustedes, cuando se administra amoxicilina en el esquema cuádruple con tegoprazán, se alcanzan tasas de erradicación hasta del 98%, y curiosamente los efectos adversos son menos frecuentes cuando administramos la amoxicilina
4 veces al día en lugar de 2 veces al día. Este es un estudio que todos esperábamos en relación a cuál es el esquema más efectivo para erradicar actualmente el Helicobacter pylori en relación con la resistencia a antibióticos. Este es un estudio asiático también que compara tegoprazam doble dosis contra amoxicilina 1000 miligramos 3 veces al día versus un esquema cuádruple con amoxicilina, y vean cómo los resultados muestran que el esquema dual parece ofrecer mejores tasas de erradicación y, lo más importante, menor tasa de eventos adversos. De tal forma que los esquemas duales con dosis altas de amoxicilina utilizando tegoprazam muestran tasas de erradicación bastante efectivas. También se ha utilizado tegoprazam en esquemas concomitantes de a 10 días. Este es un estudio abierto en donde vean ustedes que la tasa de erradicación usando tegoprazam 2 veces al día con amoxicilina seguido de metronidazol y claritromicina se logran tasas de erradicación hasta del 96%, y en aquellos pacientes que son resistentes a claritromicina la tasa de erradicación es del 66%. Hay evidencia de uso de PCABs en la erradicación del Helicobacter pylori en Latinoamérica. Este es un estudio que se realizó en México en 80 pacientes mexicanos. Se utilizó un esquema cuádruple con tegoprazam, bismuto y doxiciclina con un control histórico a base de omeprazol, y el estudio muestra que la tasa de erradicación utilizando el esquema con tegoprazam es del 90% en comparación con 70% con el esquema a base de omeprazol. Y también, de manera interesante, la tasa de eventos adversos es significativamente menor en los esquemas con tegoprazam. ¿Qué hay en relación a la úlcera péptica? Los estudios seminales con vonoprazam, tegoprazam en úlcera gástrica mostraron que son no inferiores a los inhibidores de bomba de protones, y en úlcera duodenal está este estudio reciente en donde se demuestra que a 4 y a 6 semanas de tratamiento el uso de tegoprazam es no inferior a los inhibidores de bomba de protones. En las sesiones pasadas vimos que se realizan frecuentemente resecciones endoscópicas de la mucosa, provocando estas úlceras artificiales. ¿Qué hay en relación al tratamiento de estas úlceras con PCABs? Y este es un estudio de 16 centros en Corea, en pacientes que fueron sometidos a disección endoscópica de la mucosa por neoplasias gástricas. Se comparó tegoprazam 50 miligramos contra esomeprazol 40 miligramos a las 4 y a las 8 semanas, y el estudio demuestra que utilizando tegoprazam se logra una cicatrización más rápida de las úlceras provocadas por disección endoscópica de la mucosa. ¿Qué hay en relación a la dispepsia funcional? La evidencia del uso de PCABs en dispepsia funcional es limitada. Sin embargo, ya hay una experiencia con tegoprazam. Este es otro estudio en 209 pacientes coreanos que recibieron tegoprazam 50 miligramos por 8 semanas. Es un estudio abierto, y vean ustedes cómo los pacientes teniendo los dos síndromes dispépticos, ya sea el de dolor epigástrico o el de distrés postprandial, tienen una mejoría significativa con el uso de tegoprazam a las 4 y a las 6 semanas de tratamiento. Y vean ustedes cómo el índice de NPAN de dispepsia mejora con el uso de tegoprazam, al igual que los esquemas o los puntajes de calidad de vida de la enfermedad por reflujo. Este es un trabajo muy interesante, es una primera evidencia que compara el uso de inhibidores de bomba de protones intravenosos, que es el estándar de oro, en pacientes que tienen hemorragia digestiva no varicial,
comparado con dosis oral de tegoprazam, de un pick-up. Nosotros sabemos que cuando hay un paciente con úlcera sangrante, tenemos que iniciar terapia con dosis elevadas de inhibidor de bomba de protones por vía intravenosa. Pero en este estudio se trató de evaluar cuál es la efectividad de utilizar un pick-up por vía oral, en este caso 50 miligramos de tegoprazam. Entonces, los pacientes que tenían hemorragia de tubo digestivo fueron ingresados y aleatorizados para recibir inhibidor de bomba de protones intravenoso versus tegoprazam 50 miligramos por vía oral, y los desenlaces fueron el número de procedimientos endoscópicos que se utilizaron para cohibir la hemorragia, la tasa de resangrado intrahospitalaria y la tasa de resangrado extrahospitalaria. Y los hallazgos de este estudio muestran que utilizando dosis oral de pick-up se logra un menor número de procedimientos endoscópicos y la tasa de resangrado intra y extrahospitalaria utilizando pick-up es también superior al uso de inhibidores de bomba de protones intravenosos. Entonces, este estudio es muy interesante porque plantea la posibilidad de que cuando el domingo en la noche, ¿verdad? El domingo a las 11 o 12 de la noche, recibimos la llamada de urgencias de que un paciente tiene sangrado de tubo digestivo, pues probablemente la primera medida sería que se tome 50 miligramos de tegoprazam y que se vaya al hospital. ¿Sí? Algo así como se hace con los pacientes que tienen dolor precordial de origen coronario, en donde se puede administrar una dosis de aspirina antes de llegar al hospital. Y bueno, este estudio tiene este fundamento de que probablemente los pick-ups por vía oral sean tan efectivos que los IVPs o inclusive mejor que los IVPs por vía intravenosa. Por otro lado, se ha evaluado cuál es el efecto de los pick-ups sobre el vaciamiento gástrico y los síntomas dispépticos. Y este es un estudio realizado en sujetos sanos con tegoprazam. Y vean ustedes, realizando vaciamiento gástrico con radioisótopos. Este es el vaciamiento gástrico basal y este es el vaciamiento gástrico después de tegoprazam. Y como ven, la dosis de tegoprazam no impacta y no influye en el vaciamiento gástrico, de tal forma que tegoprazam puede darse de manera segura en aquellos pacientes en donde existe un problema de vaciamiento gástrico asociado. Me dijeron que la plática era de 20 minutos con preguntas y respuestas, de tal forma que hice lo mejor posible para terminar a tiempo. Y podemos concluir entonces que tegoprazam es más efectivo que los IVPs en el tratamiento de la esofagitis grave, tanto en el tratamiento inicial como en el tratamiento de mantenimiento. Les he presentado también evidencias de que tegoprazam es efectivo en el manejo de la enfermedad por reflujo no erosiva. Por otro lado, tegoprazam ha mostrado ser más efectivo que los inhibidores de bomba de protones en el control del reflujo nocturno y de los trastornos del sueño asociados a el reflujo nocturno. También les he presentado datos que muestran que en la erradicación del Helicobacter pylori, los esquemas duales con amoxicilina, cuádruples con bismuto, concomitantes con tegoprazam, han mostrado ser más efectivos que los esquemas con inhibidor de bomba de protones. Y ahora en los consensos internacionales y latinoamericanos de Helicobacter pylori, yo creo que la primera línea de tratamiento en erradicación del Helicobacter debe de incluir un pick-up con esquemas duales o triples o concomitantes o cuádruples, pero utilizando siempre doble dosis de un pick-up. En las úlceras después de disección endoscópica de la mucosa,
hay evidencia de que tegoprazán tiene una tasa de cicatrización más rápida que los inhibidores de bomba de protones. También les he presentado evidencias de que tegoprazán ya puede ser utilizado en dispepsia funcional, aunque hace falta un mayor número de estudios. El tegoprazán es más efectivo que los inhibidores de bomba de protones intravenosos en reducir terapias endoscópicas y resangrado, aunque hace falta un mayor número de estudios. Tegoprazán no produce cambios en el vaciamiento gástrico ni síntomas postprandiales en sujetos sanos. Y también les he presentado datos de que tegoprazán es efectivo en el tratamiento de la enfermedad por reflujo y en la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes diferentes de los asiáticos. Es decir, les he presentado 2 estudios que hemos realizado en México. ¿Y cuál es el futuro del uso de estos fármacos? También en México estamos ya llevando a cabo un estudio comparativo que utiliza una prueba con PCAB. Recordemos que en pacientes que tienen enfermedad por reflujo sin síntomas de alarma, utilizamos la prueba con inhibidor de bomba de protones y cuando hay una mejoría del 50% de los síntomas, consideramos que el paciente puede tener enfermedad por reflujo. Pues este mismo concepto lo estamos ensayando utilizando tegoprazán y los resultados preliminares han mostrado que es más efectivo utilizar tegoprazán que utilizar un inhibidor de bomba de protones como una prueba diagnóstica. Ya hay evidencias de que estos agentes tienen o son efectivos en las manifestaciones extraesofágicas de la enfermedad por reflujo. Sin embargo, también veremos un mayor número de ensayos controlados utilizando PCABs. Desafortunadamente todavía no tenemos datos sobre la utilidad de estos agentes en esófago de Barrett, pero por sus mecanismos serán también tendremos más estudios al respecto. En la enfermedad por reflujo después del POEM, que es una realidad, los pacientes sometidos a POEM para una calasia desarrollan enfermedad por reflujo y los PCABs deben ser de gran utilidad. Les mostré datos sobre dispepsia, se están haciendo ensayos ya utilizando PCABs en esofagitis eosinofílica. Ya hay evidencias con vonoprazan, que es un agente gastroprotector en aquellos que utilizan aspirina y antiinflamatorios. Les he presentado algunas evidencias de la utilidad de estos agentes en la hemorragia de tubo digestivo no varicial y seguramente veremos estudios en la enfermedad relacionada con el ácido más grave, que es el síndrome de Zollinger y Ellison. Pues muchas gracias por su atención. No sé si hay tiempo para preguntas. Pero el principal efecto adverso es la esofagitis por el reflujo gastroesofágico. Y todos aquí hemos usado inhibidores de bomba de protones con variables resultados y algunos exitosos. Yo quisiera saber si usted tiene alguna experiencia y qué comentarios tiene al respecto, porque tengo la creencia que de pronto ahí podemos tener otra indicación que pueda servir, ¿no? Al inhibir mejor y más prolongado el ácido. Sí, muy buenas preguntas, doctor. Gracias. En relación a la primera, el paciente ideal para recibir tegoprazán, pues son las indicaciones, las enfermedades relacionadas con el ácido. Es decir, enfermedad por reflujo, úlcera péptica, erradicación del Helicobacter pylori. Esas son las 3 indicaciones aprobadas de tegoprazán. ¿Y cuál es el paciente ideal? Pues cualquier paciente que tenga estas enfermedades relacionadas con el ácido. ¿Cuáles son los inconvenientes al respecto? No hay estudios todavía de farmacoeconomía, pero una de las limitantes para usar este tipo de fármacos es el costo y la disponibilidad. No está disponible en todos los países de Latinoamérica, pero esas serían las únicas limitantes para utilizar tegoprazán. La gente tiene la idea de que estos fármacos deben usarse solamente en casos graves o complicados. Y yo les pregunto, bueno, si ustedes quieren llegar
a un punto por una carretera, ¿qué prefieren usar? ¿Un Ferrari o prefieren usar un Toyota? Los dos son buenos, los dos cumplen objetivos, pero ¿cuál de ustedes prefieren? Y pregúntenle a su paciente qué es lo que quiere. Mayor rapidez ese es el objetivo número 1 que persiguen los pacientes, rápido alivio de los síntomas. Y estos agentes son extraordinariamente rápidos. Y en relación a la segunda pregunta, tiene usted toda la razón. Los pacientes que tienen manga gástrica, que efectivamente se están volviendo epidémicos ya en nuestros países por la epidemia de obesidad, desarrollan reflujos muy graves, muy severos, inclusive con esófago de Barrett. Y bueno, por supuesto que esta es una indicación ideal para los PCAPs. Y la experiencia personal, me está preguntando mi experiencia, en casos graves de esofagitis asociadas a manga gástrica, yo utilizo inclusive doble dosis de PCAP. Hay poca evidencia al respecto, pero en pacientes que tienen manifestaciones extraesofágicas del reflujo y en pacientes que tienen enfermedad relacionada al ácido, ya sea úlcera péptica o enfermedad por reflujo grave, se pueden utilizar doble dosis de PCAP. De hecho, los estudios que se están llevando a cabo en los Estados Unidos con tegoprazán incluyeron 100 miligramos de tegoprazán, es decir, la doble dosis que se usó o equivale a una doble dosis comparativamente con los estudios que se hicieron en Asia y los que estamos realizando en México. De tal forma que en casos graves, por supuesto que es la indicación principal, pero inclusive en los casos de esofagitis leves, no hay ningún problema por empezar con estos fármacos. Sí, bueno, buen comentario. Hoy en día estamos cambiando ya el algoritmo de manejo en enfermedad por reflujo y en el esquema de erradicación por Helicobacter pylori. Recientemente acabamos de publicar las guías latinoamericanas para manejo de enfermedad por reflujo, en donde mencionamos que los PCAPs son tratamiento de elección de primera línea en enfermedad por reflujo erosiva, leve o grave, en el mantenimiento de la enfermedad erosiva, en la enfermedad por reflujo no erosiva, y también son de elección en el tratamiento a demanda. Ya hay evidencia que estos medicamentos son mucho más efectivos que los IVPs cuando utilizamos esquemas a demanda. ¿Por qué? Pues porque son muy rápidos, tienen una inhibición máxima de ácidos desde la primera dosis, cubren el día y la noche, cosa que no hacen los IVPs. Por eso en los esquemas a demanda son de primera elección. Y los algoritmos de manejo de erradicación del Helicobacter pylori ya incluyen los PCAPs con esquemas duales, triples, cuádruples, concomitantes, de primera elección utilizar PCAP. Las tasas de erradicación son significativamente superiores a los esquemas que utilizan inhibidor de bomba de protones. O sea, ya ahorita es difícil concebir que un gastroenterólogo actualizado prescriba un tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori sin utilizar PCAPs. Vuelvo a repetir, la limitante es costo y disponibilidad. Sí, adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, felicitarle por su conferencia. Le saluda la doctora Ana Carrasco desde Ecuador. Quería preguntarle cuáles serían los efectos secundarios, efectos adversos y cuáles pacientes estarían contraindicados para el uso de esta medicación. Excelente pregunta. La tasa de eventos adversos en todos los ensayos clínicos no son diferentes a los inhibidores de bomba de protones. Debido a al efecto final, que es la
disminución de la secreción de ácido. Los efectos adversos que se han relacionado a estos fármacos son fundamentalmente mayor riesgo de gastroenteritis. Ese es el efecto adverso que tiene significado estadístico. Todos los demás eventos adversos que se han asociado al uso de antisecretores, como es neumonías, Alzheimer, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, demencia, etcétera, 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 son asociaciones, no hay un riesgo significativo. De tal forma que son fármacos bastante seguros y cuando es una indicación apropiada hay que utilizarlos sin tener el miedo de efectos adversos. No hay alguna contraindicación a excepción de que usted esté utilizando un fármaco que dependa del ácido para su absorción. Entonces, mucho cuidado con aquellos pacientes que toman antifúngicos, por ejemplo, ketoconazol, que requiere ácido para su absorción. Hay que tener precaución con aquellos que utilizan hierro oral, que también el hierro requiere ácido para su absorción, y los que toman hormonas tiroideas. Es decir, los hipotiroideos que toman levotiroxina, por ejemplo, tienen que tomar la levotiroxina en ayuno 1 hora antes de utilizar un fármaco antisecretor o alimentos. Pero fuera de estas restricciones, a menos de que haya una intolerancia a la molécula, no hay ninguna contraindicación para utilizarlos. Sí, muchas gracias, doctor, por su pregunta. Y me llama la atención porque en Latinoamérica la resistencia a amoxicilina es bastante baja. Tenemos una alta resistencia a claritromicina, a metronidazol y a las quinolonas. Es muy alta esa resistencia, pero curiosamente a amoxicilina no se ha reportado que sea tan frecuente, de tal forma que llama la atención los hallazgos de su estudio. Y les presenté algunos datos de que incluso en aquellos pacientes que son resistentes a claritromicina, el uso de esquemas de PCAB doble dosis con claritromicina, inclusive en pacientes resistentes a claritromicina, se logran tasas de erradicación bastante apropiadas. De hecho, en Estados Unidos, el único esquema, hay 2 esquemas con PCABs autorizados por la FDA. Uno es el PCAB con amoxicilina, que es la terapia dual, y el otro esquema es PCAB, claritromicina, amoxicilina. De tal forma de que aún en cepas resistentes, los esquemas con PCABs son más efectivos y por lo tanto yo creo que se pueden utilizar en aquellos pacientes que tengan resistencia a estos antibióticos. Por supuesto que lo recomendable es utilizar esquemas en donde si ya el paciente no respondió a un tratamiento inicial, se recomienda utilizar antibióticos que no se hayan utilizado en el primer esquema. Muchísimas gracias.